El millonario besa a la mendiga para evitar un matrimonio arreglado y sorprende a todos. La noche era una caja de espejos rotos brillando bajo las luces de la mansión Montserrat. En Madrid, un terremoto social estaba a punto de sacudir la alta sociedad, pero nadie esperaba que el epicentro fuera precisamente Alejandro Montserrat, el millonario más codiciado del momento. La gente hablaba, susurraba, levantaba cejas con una mezcla de asombro y horror. ¿Cómo es posible que el hombre que paga millones en diamantes y champán terminara besando a una mendiga? Sí, una chica de uniforme desgastado de limpiadora, con las manos ásperas, el olor a sudor y tierra de una esquina olvidada. Todo sucedió en medio de una gala repleta de fuerza, protocolo y una presión casi insoportable. Alejandro, con su traje impecable, cabello perfumado y sonrisa fría, caminaba entre los invitados, atrapado en una red de miradas que juzgaban cada paso. Victoria Esteban, su prometida en un matrimonio arreglado. En medio de una conversación robada, cargada de palabras entrecortadas y susurros desesperados, Alejandro la tomó por sorpresa. Un beso. No uno cualquiera, sino un beso que explotó contra el silencio perfecto de la sala. Las cabezas se giraron, el murmullo se rompió en un grito sordo de escándalo y fascinación. ¿Un millonario besando a una mendiga? Era un sacrilegio social, la noticia que destrozaría futuros y reputaciones. Victoria, al borde de perder el control, miraba con ojos de hielo, mientras los invitados, en shock, apenas podían creer lo que sus propios ojos veían. La escena parecía sacada de una película trágica o un escándalo de portada. Alejandro, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer romper su pecho, sintió en ese instante que cada apuesta en su vida se estaba desmoronando. ¿Quién era realmente? ¿El heredero perfecto listo para un contrato frío o ese hombre atrapado en un mundo que ya no podía soportar? Mía, con su belleza humilde y fuerza inesperada, se quedaba como la chispa que podría incendiarlo todo. Pero, ¿a qué precio? Con la gala aún vibrando de tensión, un murmuro corría rápido. ¿Podrá Alejandro proteger a Mía de las sombras que acechan? ¿O el poder de su familia y los secretos de Victoria destrozarán todo antes de que el amor verdadero pueda florecer? El futuro se oscurece. El reloj cuenta hacia el compromiso oficial que se avecina. Y, entre el lujo y la mentira, Alejandro debe decidir si enfrentará la tormenta o se rendirá al destino que le han impuesto. ¿Sería suficiente un beso en la oscuridad para desafiar a un mundo que espera verlos separados? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas Ning. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La sala retumbaba con susurros y el eco de la inconcebible escena. Alejandro, aún con los labios de Mía ardientes en los suyos, sintió el corazón latir descontroladamente. Vivía un instante perfecto, pero la tormenta estaba a punto de desatarse. A medida que Mía se separaba, su rostro reflejaba la mezcla de sorpresa y miedo. Las miradas de los invitados eran como cuchillos, cortando el aire alrededor de ellos. Fue entonces, en ese frágil momento, cuando el mayordomo de la mansión, un hombre de rostro pálido, irrumpe con un grito desgarrador que cortó el murmullo. «Señor Montserrat, un accidente grave en la calle». La voz temblaba y el terror se podía ver en sus ojos. Alejandro sintió como si le hubieran dado una paliza. Sin dudar, se giró hacia el mayordomo, ya olvidando la mirada de hielo de Victoria. «¿Qué pasó?» «¿Qué accidente?» «Su hermano». El mayordomo tragó saliva. «Ha estado involucrado en un choque. Están llevándolo al hospital, en estado crítico». El aire de la sala se volvió denso. La multitud, que antes observaba la escena con morbo,
Ahora se llenó de inquietud. Se sentía el peso de lo que estaba en juego. Alejandro se quedó paralizado, la noticia golpeándole como una ola. Era su único hermano, su rival, pero ante todo, su sangre. Dios mío, Fernando. El nombre salió de sus labios como una súplica, una fragilidad inesperada en que todo su mundo se tambaleaba. Mía, olvidando su lugar, intentó acercarse a él, pero sus manos temblaban. Alejandro, lo siento. Quizás... No, él respondió, sus ojos fijos en el caos que se desbordaba a su alrededor. Tengo que ir, ahora. Sin pensarlo, Alejandro tomó a Mía de la mano. No estaba en su mente cuestionar nada. En medio de la conmoción, el beso que compartieron se tornó un hilo del pasado, un instante sin importancia al lado del horror inminente. ¿Vienes conmigo?, le preguntó, como si esa decisión pudiese salvarlo. Ella asintió, aunque su rostro reflejaba más confusión que certeza. Mientras corrían hacia la salida, las manos de Alejandro ardían, pero no solo por el calor de Mía. En su pecho, la opresión aumentaba con cada paso. La gala, la promesa victoria, la presión de su familia. Todo se desvanecía. Solo quedaba su hermano y la lección amarga de que la vida es frágil. Al llegar a la calle, un ruido ensordecedor interrumpió su carrera. Un coche patrulla, luces parpadeando, bloqueaba el camino. La escena era surrealista. Una multitud de curiosos congregados alrededor de la ambulancia. La mezcla de sirenas y murmullos creaba un ruido ensordecedor que colisionaba con los pensamientos de Alejandro. ¡Alejandro! La voz de una mujer lo llamó. Era su madre, pálida y temblorosa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, reflejando el dolor que atravesaba su corazón. «Fernando, están diciendo que el accidente fue intencionado». La revelación le golpeó como un rayo. ¿Intencionado? Su hermano, su vida, la culpa, el resentimiento, el amor, todo se entrelazaba. La vida que había llevado, el matrimonio arreglado, la mendiga a su lado, todo era parte de un rompecabezas destinado a destrozarse. Alejandro quedó en shock. ¿Quién querría hacerle daño a Fernando? ¿Era un enemigo de la familia? A su lado, Mía lo miraba con angustia. «Alejandro, ¿qué hacemos?». Su voz temblaba con una mezcla de temor y conexión. En ese instante, todo cambió. Todo lo que creía saber se tambaleaba. ¿Podría Alejandro salvar a su hermano y descubrir la verdad detrás del accidente? ¿O se perdería en el caos que estaba a punto de devorar su mundo entero? La pregunta lo consumía mientras la noche caía y el misterio comenzaba a desplegarse. El caos que se desató era palpable. Alejandro, con el corazón en la garganta y la mente en blanco, luchaba por procesar lo que había escuchado. La revelación de que el accidente de su hermano podía haber sido intencionado lo consumía. Miró a su madre, los ojos llenos de pánico y desesperación. «¿Cómo es eso posible?», preguntó. Su voz, un susurro entre el estruendo que lo rodeaba. Las sirenas seguían sonando, pero nada competía con el eco de su propia angustia. Mía apretó su mano, reflejando el temor que él sentía, pero en su mirada había una chispa de valentía. «Debemos averiguar la verdad», dijo con determinación. Sin embargo, su confianza se desvanecía con cada segundo que pasaba. La presión del momento amenazaba con aplastarlos. De repente, las puertas de la ambulancia se abrieron y 2 paramédicos aparecieron, empujando una camilla cubierta. La multitud se aglomeró, murmurando y buscando el último vistazo de la tragedia. Alejandro se abrió camino, el miedo y la necesidad de proteger a su hermano empujándolo hacia adelante. «Fernando», gritó, su voz rompiendo el murmullo reluciente de la noche. La angustia resonó en cada palabra, y luego, en un giro que nadie esperaba, una figura familiar salió de entre la multitud, con un rostro conocido que llenaba de confusión. Era Victoria. Su expresión, antes controlada y glacial, ahora mostraba una mezcla de pánico y rabia. «¡Detente!», gritó mientras corría hacia él, los ojos desorbitados. «No deberías estar aquí». Alejandro frunció el ceño, su mente tratando de conectar las piezas.
¿Por qué no debería? Mi hermano está herido. Pero antes de que pudiera decir más, Victoria se abalanzó sobre él, bloqueando su camino con una fuerza inesperada. Ella respiraba con dificultad, su voz temblorosa y cargada de emoción. «No es lo que piensas, debes alejarte de todo esto. Es peligroso». El frío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes?» La sorpresa dio paso a la desconfianza. Mía, siempre atenta, se posicionó al lado de Alejandro, lista para enfrentar a la mujer que había sido parte de su vida hasta ese momento. «¡Shh!». Victoria miró a su alrededor, su voz baja y ansiosa. «No deberías haberla involucrado», murmuró, señalando a Mía. «Tú no sabes lo que está en juego aquí». Un sudor frío le cubrió la frente a Alejandro. «¿Qué está pasando, Victoria?». Entonces, antes de que pudiera obtener una respuesta, un estruendo rompió el silencio. Una explosión resonó a poca distancia, iluminando el cielo nocturno con llamas y ahogando los gritos en un instante. La multitud gritó en pánico, retrocediendo, ojos desorbitados frente al horror que se desataba. La confusión reinó. Alejandro se giró hacia la ambulancia, pero lo que vio le hizo perder el aliento. Una sombra emergía de las llamas, una figura que llevaba una chaqueta oscura manchada de sangre, tambaleándose y desorientada. Era su hermano Fernando, sustentado por un hombre que parecía tan aterrador como un fantasma. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¡Fernando!», gritó, corriendo hacia él. Pero el hombre a su lado lo detuvo. «No te acerques, no es lo que parece», advirtió, su voz grave y amenazante. La verdad se convertía en un laberinto de mentiras donde cada paso era más incierto. ¿Por qué Fernando estaba allí, herido, y quién era el extraño que lo sostenía? El aire se volvió espeso y caliente, con la incertidumbre llenando el espacio que antes contenía solo shock y preocupación. «Ahora lo entenderás todo», dijo Victoria, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y terror. «No podemos quedarnos aquí. Hay secretos que te destruirán». Las palabras la sacudieron. Alejandro sintió que se abría un abismo bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su hermano, sobre Victoria, sobre su vida misma, parecía desvanecerse en la oscuridad. Mientras el fuego crepitaba a lo lejos, su vida se había convertido en una carrera contra un reloj desconocido. ¿Podría acaso descubrir la verdad antes de que todo se volviera irremediablemente oscuro? La noche estaba lejos de terminar, y el grito de su hermandad resonaba en la distancia. ¿Qué más quedaba por perder? Alejandro se detuvo en seco, el corazón golpeando como un tambor frenético. Fernando, su hermano querido, manchado de sangre, era un espectro de lo que había sido. «Fernando», gritó, extendiendo los brazos, pero el hombre que lo sostenía lo apartó con brusquedad, dejando claro que era una frontera que no podía cruzar. La multitud estaba atrapada entre la fascinación y el terror, murmullos en una sinfonía irregular. Alguien gritó desde el fondo: «Es una trampa», y eso fue suficiente para que todos comenzaran a retroceder, dudas brotando como flores en un campo. Alejandro sintió que el mundo se colapsaba a su alrededor, cada mirada como una lanza apuntando su espalda. Los ojos de Victoria brillaban con una intensidad aterradora. «Tienes que alejarte, Alejandro, no entiendes». El pánico en su voz era contagioso. Mía se aferra a su brazo, su respiración entrecortada, mientras el caos se desataba a su alrededor. «Esto es demasiado peligroso, ten mucho cuidado», ella rogó, aunque la preocupación en su mirada hacía eco de su propio deseo de encontrar respuestas. Antes de que pudiera responder, un hombre, el extraño con Fernando, hizo un movimiento rápido. «Alejandro, escúchame». Su tono grave contenía una urgencia desesperada. «Hay cosas que no sabes. Tu hermano estaba tras algo, algo que puede destruir a todos». ¿Destruir a todos? La idea lo paralizaba. La vida tranquila que había conocido comenzó a desvanecerse, reemplazada por un velo de intrigas. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro exigió, cada palabra empujándolo más cerca de la verdad. El extraño inhaló, la tensión visible en su mandíbula. «No es un simple accidente». «Alguien quiere que caigan». «Fernando»,
No solo puso su vida en riesgo, sino que ahora está corriendo peligro real. Tu familia no es lo que parece. El eco de esas palabras resonó en la mente de Alejandro como un trueno. Las conexiones que había considerado intocables empezaban a desdibujarse. ¿De qué hablas? ¿Quién quiere dañar a Fernando? Su voz temblaba, el miedo enrollándose en su pecho. No, no ahora. El extraño se volvió hacia Fernando, cuyas facciones estaban pálidas y ensombrecidas. No hay tiempo. Comenzaron las eliminaciones. ¿Y tú? Tú serás la próxima víctima. Las palabras sacudieron a Alejandro como un golpe de electricidad. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Él miraba a su hermano, lo que quedaba de él, y su corazón se rompía. Lo último que quería era perder a la única persona que había estado a su lado en todo. Fernando, tú prometiste. Su voz se ahogó en un mar de emociones. En ese instante, Victoria se lanzó hacia el extraño, sus ojos llenos de furia. Basta, tú no estás en posición de amenazarlo. Pero su voz tembló como si su arrogancia estuviera hecha de papel. Sin aviso, Mía soltó un grito. Alejandro, mira. Un grupo de hombres, vestidos de negro, se acercaba. Sus intenciones claras como el cristal. Conforme se aproximaban, una sensación de inminente peligro invadió el aire. La multitud comenzó a dispersarse, y el caos se vertía en desesperación. Alejandro, sintiendo que el tiempo se escurre, miró hacia Fernando, quien apenas podía mantenerse en pie. Fernando, por favor, aférrate a mí. La súplica se deslizó entre su dolor. Fue entonces cuando todo cambió. Un estruendo ensordecedor llenó el aire. Uno de los hombres de negro había disparado. El estruendo resonó y el mundo se volvió silencio. Solo un destello de brillo rojo en el aire antes de que cayera la calma. Mía, gritando, se lanzó hacia Alejandro, pero todo se detuvo. La imagen de Fernando se desplomó, completamente inmóvil, mientras el tiempo parecía congelarse. El estruendo incesante de las sirenas se fue desvaneciendo en el fondo. Fernando, Alejandro sintió que la vida se escurría entre sus dedos, la desesperanza dulce y amargamente amarga. Una realidad devastadora se apoderó de él. Las palabras del extraño resonaron con una claridad desgarradora. Tu familia no es lo que parece. Mientras la verdad se desmoronaba, Alejandro sintió que su corazón se rompía. ¿Era realmente un accidente? ¿Había alguien tras la sombra de su familia? Victoria se quedó en silencio, los ojos desorbitados, y en ese instante Alejandro comprendió. No solo estaba en juego la vida de su hermano, también las verdades ocultas que podían arrastrar a muchos hacia la oscuridad. Mientras caía la noche y las luces se apagaban, el misterio permanecía atado en el aire, una profunda incertidumbre envolviendo todo. ¿Quién estaba detrás de la sombra que se acercaba a su familia? ¿Y hasta dónde llegaría Alejandro para descubrirlo? El caos que se desató era palpable. Alejandro, con el corazón en la garganta y la mente en blanco, luchaba por procesar lo que había escuchado. La revelación de que el accidente de su hermano podía haber sido intencionado lo consumía. Miró a su madre, los ojos llenos de pánico y desesperación. ¿Cómo es eso posible?, preguntó. Su voz un susurro entre el estruendo que los rodeaba. Las sirenas seguían sonando, pero nada competía con el eco de su propia angustia. Mía apretó su mano, reflejando el temor que él sentía, pero en su mirada había una chispa de valentía. Debemos averiguar la verdad, dijo con determinación. Sin embargo, su confianza se desvanecía con cada segundo que pasaba. La presión del momento amenazaba con aplastarlos. De repente, las puertas de la ambulancia se abrieron, y dos paramédicos aparecieron, empujando una camilla cubierta. La multitud se aglomeró, murmurando y buscando el último vistazo de la tragedia. Alejandro se abrió camino, el miedo y la necesidad de proteger a su hermano empujándolo hacia adelante. «¡Fernando!», gritó, su voz rompiendo el murmullo reluciente de la noche. Angustia resonó en cada palabra. Y luego, en un giro que nadie esperaba, una figura familiar salió de entre la multitud, con un rostro conocido que llenaba de confusión. Era Victoria.
Su expresión, antes controlada y glacial, ahora mostraba una mezcla de pánico y rabia. «¡Detente!», gritó mientras corría hacia él, los ojos desorbitados. «No deberías estar aquí». Alejandro frunció el ceño, su mente tratando de conectar las piezas. «¿Por qué no debería? Mi hermano está herido». Pero antes de que pudiera decir más, Victoria se abalanzó sobre él, bloqueando su camino con una fuerza inesperada. Ella respiraba con dificultad, su voz temblorosa y cargada de emoción. «No es lo que piensas. Debes alejarte de todo esto. Es peligroso». El frío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes?». La sorpresa dio paso a la desconfianza. Mía, siempre atenta, se posicionó al lado de Alejandro, lista para enfrentar a la mujer que había sido parte de su vida hasta ese momento. «Shh». Victoria miró a su alrededor, su voz baja y ansiosa. «No deberías haberla involucrado», murmuró, señalando a Mía. «Tú no sabes lo que está en juego aquí». Un sudor frío le cubrió la frente a Alejandro. «¿Qué está pasando, Victoria?». Entonces, antes de que pudiera obtener una respuesta, un estruendo rompió el silencio. Una explosión resonó a poca distancia, iluminando el cielo nocturno con llamas y ahogando los gritos en un instante. La multitud gritó en pánico, retrocediendo, ojos desorbitados frente al horror que se desataba. La confusión reinó. Alejandro se giró hacia la ambulancia, pero lo que vio le hizo perder el aliento. Una sombra emergía de las llamas, una figura que llevaba una chaqueta oscura manchada de sangre, tambaleándose y desorientada. Era su hermano Fernando, sustentado por un hombre que parecía tan aterrador como un fantasma. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¡Fernando!», gritó, corriendo hacia él. Pero el hombre a su lado lo detuvo. «No te acerques, no es lo que parece», advirtió, su voz grave y amenazante. La verdad se convertía en un laberinto de mentiras, donde cada paso era más incierto. «¿Cómo puedes decir eso?». Él miraba a su hermano, lo que quedaba de él, y su corazón se rompía. Lo último que quería era perder a la única persona que había estado a su lado en todo. «Fernando, tú prometiste». Su voz se ahogó en un mar de emociones. En ese instante, Victoria se lanzó hacia el extraño. «¿Quién eres tú?», exigió, los ojos brillando como dagas. «Suéltalo». «Soy su amigo», respondió el hombre, aunque el tono en su voz contenía una mentira sutil. «Pero esto es más complicado de lo que crees». Alejandro sintió que el aire se volvía denso. A cada palabra se formaba un nudo en su estómago. «No entiendo. ¿Qué está pasando?». En un giro repentino, el hombre se giró hacia Fernando y le susurró al oído: «Es hora de que sepa la verdad». El rostro de Fernando se torció de dolor. Alejandro se acercó, angustiado. «Fernando, dime qué sabes». Entonces, Fernando, con un esfuerzo titánico, respondió apenas audible: «Alejandro, no soy tu hermano». El tiempo se detuvo. Cada susurro, cada grito se desvaneció en el aire. «¿Qué dices?». Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Cada memoria compartida, cada risa, cada sufrimiento comenzó a desmoronarse como castillos de arena. Mía estaba paralizada, los ojos entrecerrados con incredulidad. «No puede ser», murmuró. La multitud murmuraba, la tensión tangible. Alejandro sintió una explosión de confusión y dolor. Entonces, un grito desgarrador escapó de los labios de Victoria. «No deberías haberlo dicho». Se abalanzó sobre Fernando como una madre leona protegiendo a su cachorro, su rostro transformado por la desesperación. «Él no puede saberlo». «¿Qué es esto, Victoria?», Alejandro exigió, su voz vibrando por el impacto. «¿Qué me están ocultando?». La mirada de Fernando se volvió fría, distante. El mismo hombre que había llamado hermano, ahora optaba por la verdad de un secreto abrumador. «Tu verdadero hermano». «Oh, Dios mío». Alejandro se llevó las manos a la cabeza, una niebla negra envolviendo su mente. La noche estaba llena de ecos de revelaciones impactantes.
¿Quién era realmente Fernando? ¿Qué secretos cubrirían las sombras que se cernían sobre su familia? La confusión y la traición lo envolverían en los segundos que pasaran, mientras el peligro latía más cerca. ¿Podría Alejandro enfrentarse al verdadero horror que se escondía tras la máscara de su familia? ¿O todo su mundo se desvanecería como el humo de una explosión? La incertidumbre lo devoraría mientras la verdad, más oscura de lo que había imaginado, comenzaba a emerger. Mientras el tiempo se detenía y las palabras de Fernando resonaban fuertemente en la mente de Alejandro, la atmósfera de la noche se tornaba negra, como un manto pesado que oscilaba entre la incredulidad y el horror. La multitud que antes presenciaba el drama ahora se convertía en un murmullo sordo, cada uno preguntándose qué había sido lo que sucedía. Alejandro respiraba con dificultad. Tenía una sensación de desasosiego en el estómago, como si pudiese vomitar la verdad que apenas empezaba a desvelarse. ¿Qué? Los rostros a su alrededor, de familiares y amigos que presenciaban el escándalo, se tornaron en ceras blancas, como si cada uno estuviese esperando el siguiente golpe de destino. Fernando apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos empañados y su voz temblorosa atravesaban el espacio como cuchillos. No soy quien tú crees, Alejandro, tú y yo no somos hermanos de sangre. Las palabras sonaron como un balazo en la noche. Cada sílaba reverberando como un eco en la mente de todos presentes. Las miradas se volvían hacia Victoria, que estaba ahora petrificada, con una mezcla de furia y pánico dominando su expresión. «¡No, cállate!», gritó, la voz fuerte pero titubeante, como si el hecho de que fuera verdad pudiese deshacer el mundo a su alrededor. Los murmullos entre la multitud crecieron en intensidad, pero a Alejandro solo le importaba su hermano. Entonces, ¿quién soy yo, Fernando? Su pregunta era un grito desgarrador, una súplica que resonó como un trueno. Los ojos de Mía, ¿qué significa todo esto? Pero apenas Fernando podía continuar. Él se tambaleó, un gesto involuntario, y de repente el hombre que lo sostenía lo dejó caer. Con un movimiento rápido, Alejandro fue hacia él, pero se detuvo en seco cuando vio una mancha oscura expandiéndose en la camisa de Fernando. «¡No!», gritó. «¡Oh Dios, Fernando!». En el momento en que el cuerpo de su hermano cayó al suelo, el tiempo parecía desmoronarse. La multitud se agitaba como un mar revuelto. El caos se desataba mientras un extraño se acercaba y alzaba la voz sobre el clamor. «¡Deténganse!», gritó, su voz resonante atrayendo la atención. «Hay algo más que deben saber». La gente se quedó paralizada y el extraño se acercó con un semblante resuelto. «La verdad está a punto de salir a la luz, y nadie está a salvo». El aire se tornó pesado. El tipo destilaba una intensidad aterradora. Alejandro sentía que el suelo bajo sus pies se movía. En ese instante, el extraño tomó una pausa. «Fernando no es quien dice ser. Él es un impostor, y su vida está marcada por un oscuro secreto que conecta a todos ustedes. Lo que realmente importa es...». La voz se detuvo, dejando la frase suspendida en el aire como una espada brillante. Un sonido sordo interrumpió la escena. Un disparo resonó por la noche y el pánico se desató. Mía gritó, el horror recorriendo su rostro. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba cuando el extraño cayó al piso, temblando, un líquido rojo manando de su pecho. «¿Qué demonios?». Alejandro apenas podía formar las palabras. Con un movimiento brusco, su mente giró, danzando entre las múltiples realidades de traiciones y secretos que de pronto parecían converger. Todo lo que una vez habían aceptado como verdad comenzaba a desgajarse, y la línea entre hermanos y enemigos se desdibujaba. El caos alcanzaba su clímax, con la gente gritando y el sonido de sirenas acercándose. Pero Alejandro no podía alejar la mirada del rostro desencajado de su hermano. «¡Fernando!», gritó, inmóvil. No podía entender. Todo había cambiado. ¿Qué significaba esto para él? ¿Qué más no sabía de su vida, de su familia? ¿Qué clase de monstruo le había sido oculto? Entre las sombras que estaban heridas por la violencia de esos momentos, una revelación ardiente surgió.
La historia que había creído conocer se desmoronaba y revelaba una verdad que amenazaba con consumirlos a todos. El misterio de su existencia resonaba en su mente. La noche apenas comenzaba a mostrar todo lo que escondía. ¿Estaba Alejandro preparado para afrontar la tormenta que se avecinaba? La pregunta flotó en la atmósfera, dejando a todos en un abismo de insomnio y terror. La noche había caído como un telón, oscureciendo todo a su alrededor, pero el caos iluminaba cada rincón con su intensidad. Alejandro, con el corazón aún latiendo desbocado, miraba a su hermano Fernando tendido en el suelo, con el rostro pálido y la mancha de sangre extendiéndose como una sombra. La multitud había caído en un silencio asombrado, mientras él se sentía atrapado entre el horror de sus palabras y la realidad que lo rodeaba. «Fernando, por favor», gritó, su voz desgarrándose. La urgencia lo consumía. No podía permitir que su hermano se fuera así. «Necesitamos ayuda». La desesperación crecía como una ola. Casi podía saborear el metal de la angustia en su boca. Mía se movió a su lado, los ojos llenos de lágrimas. «Alejandro, necesitamos salir de aquí. Esto no es seguro», le susurró, temblorosa, intentando atraerlo de vuelta a la realidad. Pero él estaba ciego por la ansiedad. «No, Mía, no puedo dejarlo». Alejandro se arrodilló junto a Fernando, buscando signos de vida. Su hermana se tambaleaba al borde de la desesperación, pero no podía deshacerse del miedo que inundaba la escena. Entonces, con dificultad, Fernando levantó su cabeza, y la intensidad de sus ojos cruzó el caos. «Alejandro, escucha, nadie es quien dice ser». Sus palabras eran un eco sumido, pero Alejandro logró captar su mensaje. Su hermano estaba consciente, pero no completamente presente. Antes de que pudiera responder, el extraño, que aún permanecía en el suelo, emitió un sonido involuntario y se retorció, la mano abierta mostrando la verdad. Un pequeño dispositivo brillaba en su palma, algo que parecía una bomba. La multitud retrocedió, y el pánico volvió a desatarse. «Aléjate de él», la voz de Victoria resonó a través del clamor. Ella se empujó hacia Alejandro, su rostro una mezcla de pánico y determinación. «No lo toques, es un juego mortal». «¿Qué sabes tú?». Alejandro le lanzó una mirada fulminante, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de Fernando lo dejaba tambaleándose. «¿Y ahora esto?». La tensión era palpable. La atmósfera era como un volcán a punto de erupcionar. Antes de que cualquier palabra pudiera salir de sus labios, un grito desgarrador se escuchó desde el fondo de la multitud. «¡No!». Un hombre había caído al suelo. Un disparo resonó nuevamente, esta vez más cerca, con un sonido que retumbó como un eco en sus corazones. Mía se tapó la boca, pero no pudo contener el grito. «Alejandro, corre». Reconoció en la expresión del hombre que caía. El rostro se iluminó con el terror antes de que se fuera. Fue un momento, un instante de comprensión agonizante. El hombre, lo que quedó de él, sostuvo la mirada de Fernando. «Estás en peligro. Todos ustedes. Él no es tu hermano». Con las palabras aún flotando en el aire, un segundo disparo se dejó sentir, y el caos estalló en absoluto. Alejandro se giró. El tiempo se detuvo. La realidad se desmoronaba. Todos, gritando y corriendo, se alejaban. «Mía», gritó, pero ella desapareció entre la multitud. «Fernando». Alejandro se sentó de nuevo, su mente gritando por respuestas. Nadie era quien decía ser. ¿Era cierto? Las revelaciones caían como piezas de un rompecabezas sin forma. La desesperación lo abrumaba, pero la urgencia de la situación lo instó a actuar. Miró a su hermano, quien aún respiraba débilmente, sus ojos llenos de miedo. «¿Quién soy entonces? Dímelo, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando?». Las palabras salieron de su garganta como un ruego, mientras el mundo a su alrededor se esfumaba. Fernando lo miró con lágrimas en los ojos. «Tu vida está más entrelazada de lo que imaginas.
No eres solo el millonario, eres parte de... Su cuerpo se sacudió de dolor, y Alejandro notó cómo el hombre que había sido parte de su vida ya no estaba. Con el rugir de las sirenas y el eco de sus dudas resonando en su mente, Alejandro sintió que se hundía. Pero antes de que su hermano pudiera completar la frase, un destello de luz blanca iluminó el área, seguido de un sonido ensordecedor. Una explosión. Todo se volvió caos. La noche se convirtió en un infierno. Alejandro quedó atrapado en el desvanecerse de todo, comprendiendo en ese momento que su vida, su hermandad y el amor que creía tener no eran más que una ilusión. Una ilusión que se desmoronaba con cada grano de arena que caía. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba una pregunta en su mente. ¿Qué quedaría tras la verdad que había comenzado a flotar entre las sombras? Y mientras la oscuridad comenzaba a engullir la escena, Alejandro supo que la tormenta apenas comenzaba. No hubo tiempo para profesar las palabras que aún vibraban en el aire. Fernando, yaciendo en el suelo, empezaba a hundirse en la penumbra, su vida escurriéndose como granos de arena entre los dedos de Alejandro. El horror envolvía la escena cuando un grito desgarrador resonó, y el tumulto estalló alrededor de ellos. «¡Cáguense!». La voz de un hombre rompió la tensión, y todos giraron hacia una figura que emergía de la oscuridad. Era un desconocido, un hombre de mirada intensa. Las luces parpadeaban, reflejando el sudor en la frente de Alejandro. Su corazón latía con la fuerza de un tambor. Mía, aterrorizada, le apretó el brazo, mientras murmuraba: «¿Quién es este tipo?». «No hay tiempo para eso», exclama el extraño. Antes de que Alejandro pudiera preguntar, el hombre se inclinó sobre Fernando, tocando ligeramente su frente. «Tienes que despertar», insistió. Su voz era una mezcla de poder y desesperación. Fernando hizo un esfuerzo, entreabriendo los ojos, pero sus labios ya no pronunciaban palabra. Alejandro estaba a punto de gritar, de pedir ayuda, cuando el desconocido alzó la vista hacia él y dijo: «Tu hermano no es quien crees. Es un peón en un juego mucho más grande». Como si esas palabras fueran un disparo, la multitud se dispersó y el caos se desató a su alrededor. Gente corriendo, gritos pidiendo ayuda, una mujer que caía y se levantaba nuevamente, pero Alejandro no podía apartar la vista de su hermano. «Deja de decir eso». Alejandro embraveció, pero el extraño no retrocedió. «Escúchame, Alejandro, no tienes idea del peligro que corre tu familia. Hay un conflicto latente, y tu hermano es el centro de todo». El temor se apoderó de él, mientras Mía, a su lado, se mantenía alerta. «Alejandro, no lo escuches. Podría ser otro loco que solo busca atención», le dijo, sus ojos reflejando terror. Pero la voz del extraño se imponía sobre los gritos de la multitud. «Es real. Fernando fue elegido. Y él, tú, también. Necesitan saberlo antes de que todo se desmorone». Con un movimiento brusco, el hombre sacó un objeto rectangular de su abrigo y lo mostró a Alejandro. Era un pendrive. La escena se tornó surrealista. Un phablet estándar, pero un momento como aquel, el significado tras su presencia, sería monumental. Esto contiene la evidencia que puede cambiarlo todo. ¿Vas a arriesgar tu vida y la de tu hermano ignorándolo? Pero... Alejandro titubeó. «Fernando está herido. Vas a perderlo si no actúas rápido». Los ojos del extraño ardían con determinación. Sin más tiempo para pensar, Alejandro tomó la decisión. Con un movimiento decidido, se acercó más a su hermano, quien ahora parecía una sombra. «Fernando, por favor, aguanta», susurró, sintiendo una caliente oleada de desesperación. El extraño se acercó otra vez. «Tienes que confiar en mí. Esto no es solo sobre ustedes. Es sobre secretos enterrados, amenazas en lo más profundo de su familia». Entonces, un grito troceado rasgó la noche. «¡Mía!». Alejandro se dio vuelta justo a tiempo para ver a un grupo de hombres disfrazados de guardias de seguridad embestir. Eran 3, armados y decididos. «¡Atraparlos!», gritó uno.
Alejandro sintió la adrenalina correr por sus venas. ¡Corre!, le gritó a Mía, mientras su cuerpo reaccionaba antes de que sus pensamientos pudieran procesarlo. Pero el miedo aplastante lo mantenía anclado. ¿Por qué? Antes de que pudiera seguir, vio a Fernando sonriendo débilmente. Tú eres, murmuró su hermano antes de que lo tomara de la mano, su voz apenas un hilo. No puedo. ¡Cállese! Un grito desgarrador interrumpió, y la mirada de Fernando se apagó mientras el disparo resonaba, la noche fracturándose en un silencio irreal. Entonces, todo se volvió gris. La realidad se retorció, y el que creía que era su hermano no era más que un espejismo. El grito de Mía siguió resonando en su mente mientras caía al suelo, dejándose arrastrar por el horror. Pero lo que nadie vio, entre el caos y la confusión, fue una mirada tranquila en el rostro del extraño. Una paz inquietante. Antes de que Alejandro pudiera pensar en el siguiente movimiento, un destello brillante iluminó el aire, y una explosión no se hizo esperar. Las llamas se elevaron y el mundo estalló en una bola de fuego. Alejandro se sintió lanzado hacia atrás, y Mía se desvaneció entre el humo. En ese momento comprendió que el verdadero peligro no provenía solo de los hombres que corrían detrás de ellos, sino de la red oscura que envolvía todo lo que creía saber. Cuando la luz se desvaneció y la realidad. ¿Qué había pasado? Su mente giraba en espiral. A su alrededor solo quedaba silencio. Las luces, los gritos, su vida, todo perdido en un instante. Pero en el fondo de su ser, sabía que aún había respuestas por descubrir. La vida, como una tormenta, continuaba girando, y Alejandro debía enfrentar las sombras de su propio pasado y sus secretos si quería encontrar la salida. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué quedaba de su familia tras las llamas? El caos se desató en un abrir y cerrar de ojos. La explosión resonó, y el mundo que había creído conocer se desmoronaba frente a Alejandro. La escena se encendió en llamas, y el aire, cargado con el aroma a humo y pánico, se volvió asfixiante. Todo estaba en movimiento. Gritos, gente corriendo, rostros en blanco llenos de terror. Alejandro sintió que la adrenalina le invadía, empujándolo hacia Fernando. Pero en ese instante algo cambió en el ambiente. Los murmullos desesperados de la multitud se hicieron eco. Una voz inconfundible atravesó el caos. ¡Mamá! Alejandro volvió la mirada hacia la fuente del grito, y se encontró con la figura de su madre, su rostro alteado de horror. Ella, cubierta de cenizas, se abría camino entre la multitud. ¡Fernando! Gritó mientras avanzaba, desesperada. ¡Mamá! Alejandro no podía moverse. La imagen de su madre, casi fantasmagórica, enlazándose con la desesperación de la escena, lo hacía querer gritar. ¡No te acerques!, le advirtió, sabiendo lo que podría suceder. Pero ella no escuchaba, mostrando una mezcla de amor y locura. Su madre se abalanzó hacia Fernando, el cuerpo aún tendido en el suelo. «¡Hijo!». Las palabras resonaron en el aire, llenas de un dolor desgarrador. El tiempo pareció detenerse. Cada rostro se tornó un espejo de shock. Alejandro sintió su pecho comprimirse. «No, mamá, es peligroso». El grito explotó de sus labios, pero era demasiado tarde. La figura del extraño, aún en el suelo, se movió con rapidez. «Salgan todos de aquí», susurró, pero nadie prestaba atención. Todos estaban atrapados en la hipnosis del momento. La mirada de Fernando se cruzó con la de su madre. Un destello de reconocimiento y dolor profundizó el caos. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?». Fernando apenas murmuró, sufriendo por el dolor. En ese instante, las miradas se perdieron en la confusión de la revelación. De repente, el hombre de negro que había sostenido a Fernando se lanzó hacia la figura desconocida. «No puedes matarlas», gritó, y en un instante aterrador, un disparo hizo eco. Todo se detuvo. El tiempo se congeló. La madre de Alejandro gritó, un sonido que desgarró el aire. La escena se oscureció,
La figura cayó al suelo, y la vida iluminada de Fernando desaparecía entre el horror. Las llamas danzaban como espectros en la oscuridad, y el sonido de la multitud se convirtió en un murmullo sombrío. Alejandro se acercó tambaleándose, su madre envuelta en la penumbra. Ella cayó de rodillas, las lágrimas manando de sus ojos. «¿Por qué?», aulló. «Te lo he dicho, necesitaba protegerte». «¿Protegerme de qué? ¿De qué?». Alejandro sentía como si un volcán de emociones fuese a estallar en su interior. Cada palabra se convertía en un puñal, cortando la miel que hasta ese momento había creído sabia. ¿Qué secretos escondía su madre? Y fue ahí, en el clímax del horror, cuando Fernando habló, su voz un susurro casi inaudible. «Mamá, no soy tu hijo». Todo el aire se le escapó a Alejandro. Un grito angustiado ahogó el espacio. La revelación era un puñetazo en el estómago. «Siempre lo he sabido», dijo Fernando, mientras su cuerpo comenzaba a rodar en el suelo. Los ojos de la madre se abrieron como platos, desbordando confusión, mientras las llamas devoraban la noche a su alrededor. «¿Qué? ¡No! ¡No, no puede ser!», gritó, el dolor chorreando de su voz como sangre fresca. Pero la verdad seguía fluyendo. Mientras todo se desmoronaba, el extraño emergió de las sombras. «Toda la vida ha sido un engaño», explicó, sus palabras chisporroteando de la intensa emoción. «Fernando no es el hijo que creías. La vida que has vivido está atada a un oscuro secreto que él no puede soportar más». La multitud observaba en shock, pero Alejandro no podía apartar la mirada. Un frío se enroscó en su corazón. «¿Qué más? ¿Qué más me han sido ocultado?». Su voz retumbaba como un eco, la desesperación brotando. Antes de poder contenerse, el descontrol del fuego los hizo moverse. La madre de Alejandro le arrojó una mirada llena de locura y se dirigió a Fernando. Tú eres un traidor, eres». Y un grito más profundo que el mismo fuego perforó la noche. El sonido devastador resonó. Con un último vistazo hacia su hermano tambaleándose, Alejandro sintió que su corazón se desgarraba, el eco de la verdad deslumbrando su visión. La realidad se cernía como una sombra. Tenía que entender. Pero la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué había sido verdad? ¿Qué estaba escondido detrás de la tela de la vida que había creído conocer? La noche, con su turbia confusión y malas intenciones, seguía girando. Y cuando volvió a mirar a su alrededor, no había respuestas, solo más preguntas, y la certeza de que todo estaba por cambiar. Una vez más, la explosión retumbó en el aire, haciéndolos temblar hasta la médula. Alejandro se quedó paralizado, el horror desatándose a su alrededor. Su madre, de rodillas, aullando el nombre de Fernando, resonaba en su mente como un eco incesante. «No, mamá, no te acerques», gritó, la voz quebrada por la desesperación. Pero ya era tarde. Con el miedo drenando su energía, Alejandro se arrojó hacia su hermano. «¡Fernando!». La imagen de su hermano herido se convirtió en una imagen fija, piel pálida, ojos agonizantes. Las llamas crepitaban en el fondo, devorando la noche y las esperanzas que aún quedaban. Fernando sonrió débilmente, el brillo de sus ojos apagándose lentamente. «Alejandro, hay algo que debes entender». La escena era un caos, gente corriendo, gritos, llanto. El extraño que había revelado el oscuro secreto yacía en el suelo, aún temblando. «No todo es como crees», murmuró con la fuerza de un susurro, mientras la vida se le escapaba. Un sentimiento de impotencia invadió el pecho de Alejandro. La realidad comenzaba a torcerse, pero él necesitaba respuestas. Quería detener el tiempo. Quería que todo volviera a la normalidad. «Todo lo que creías es una mentira». La voz de Victoria interrumpió su pensamiento, mientras intentaba abrirse paso a través del caos. «Fernando tiene que volver a la vida. Está atrapado en un juego del que no puede salir». Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué sabía Victoria que él no? La verdad era una carga pesada, y solo se intensificaba en cada mirada, en cada sombra. Estaba claro que esto no era solo sobre ellos, era mucho más. La vida de Fernando estaba conectada a la de Alejandro de una manera que no había concebido.
Quiero saber la verdad, gritó, su voz resonando en la noche. La multitud se quedó en silencio. Tu vida ha sido una mentira, Alejandro, comenzó Fernando, su voz temblorosa pero firme. Tú y yo no somos hermanos de sangre, pero eres quien más amo en este mundo. Y eso nunca cambiará. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alejandro. El dolor era como una herida abierta, pero en medio de la tormenta había un atisbo de esperanza. Necesitas escapar de aquí, dijo el extraño de nuevo, levantándose con esfuerzo. Fernando, tú eres la clave. Hay quienes quieren que este secreto salga a la luz. La realidad se crispó. Pronto, los gritos de la madre de Alejandro y las súplicas de Mía se combinaron en un solo grito. ¡Corre! Las sombras se cernían alrededor, y al dar la vuelta, Alejandro vio a hombres con intenciones oscuras aproximándose. ¡Alejandro, ve! Mía lo tomó del brazo, sus ojos llenos de un temor palpable. Sin pensarlo dos veces, Alejandro asintió. Con Fernando entre ellos y su madre ocultándose tras ellos, se adentraron en la noche, alejándose del infierno que una vez consideraron su vida. De repente, el corazón de Alejandro se precipitó. ¿Hacia dónde vamos?, le preguntó a Mía, su tono un eco de sudor y miedo, pero en sus entrañas la esperanza empezaba a resurgir. Había una verdad mayor esperándonos. Cada paso parecía ser un latido, una promesa de que la vida todavía ofrecía segundas oportunidades. Las luces de su antigua vida se apagaban, dando paso a la penumbra. Pero aún había luz en el horizonte, la posibilidad de un futuro diferente. Sabían que tendrían que luchar por sus vidas, desenterrar secretos que aún ocultaban y cerrar viejas heridas. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Con el eco de la explosión resonando en sus corazones, Alejandro volvió la mirada hacia el cielo oscuro, sintiendo que el destino aún les guardaba sorpresas. Había mucho más por descubrir, y de alguna manera sabía que juntos podrían enfrentarlo. ¿Y tú, querido amigo, estás listo para acompañar a Alejandro en su viaje? No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que crece cada día. Vamos juntos hacia la próxima aventura.